El soldado llevaba 3 días sin dormir bien. Las manos atadas, la cara hinchada por los golpes y el frío que le calaba hasta los huesos. Lo habían capturado durante una escaramuza en el frente oriental y lo habían llevado a un pequeño cuartel soviético perdido en Siberia, una colección miserable de barracones de madera rodeados por bosque infinito. Los interrogatorios no habían servido de mucho, y cuando eso pasaba, el procedimiento era simple: fusilamiento. Pero aquella noche un oficial decidió darle una oportunidad extraña, casi cruel. El comandante lo miró con una sonrisa diabólica. «Si logras escapar, vivirás». Le quitaron las ataduras, lo empujaron fuera del barracón, y uno de los soldados señaló la oscuridad del bosque. «¡Corre!». El prisionero no dudó. Echó a correr entre los árboles mientras detrás de él se escuchaban risas apagadas y el sonido de un cerrojo de fusil. Luego, el bosque se lo tragó. Durante horas caminó entre nieve y ramas heladas. Sabía que lo estaban siguiendo. Las patrullas soviéticas se movían a paso firme, avanzando lentamente, empujándolo hacia adelante como cazadores pacientes. Varias veces escuchó voces lejanas, linternas entre los árboles. Tuvo que arrastrarse, esconderse bajo troncos caídos y cubrir sus huellas. Cuando por fin se acercó a una pequeña elevación rocosa, vio algo extraño. A lo lejos, las linternas de la patrulla se acercaban, pero se detuvieron en una línea invisible entre los árboles. Los soldados hablaron entre ellos. No parecían enfadados, y entonces ocurrió algo extraño. Se dieron la vuelta y se echaron a reír, sin cruzar esa línea, sin perseguirlo más, y se retiraron. El soldado, escondido detrás de un tronco, no entendía, pero una cosa estaba clara: aquellos hombres sabían algo, y no querían entrar allí. El soldado permaneció inmóvil durante varios minutos, después de que las luces desaparecieron entre los árboles. Pero había algo en ese lugar que los había hecho retroceder. Cuando finalmente decidió seguir adelante, el silencio del bosque se volvió aún más evidente. Caminó entre árboles altos y sombras profundas, sin escuchar absolutamente nada. El mundo parecía haberse quedado sin vida. Fue entonces cuando encontró el cuerpo. Un soldado soviético yacía parcialmente cubierto por nieve cerca de unas rocas. El uniforme estaba desgarrado y el cuerpo lleno de zarpazos y mordeduras. Había señales claras de pelea. El soldado examinó el cadáver con cuidado. El hombre había luchado y había perdido. Sin embargo, el fusil seguía apoyado contra una roca cercana. El cargador aún tenía algunas balas y el soldado llevaba una gruesa chaqueta de invierno. El prisionero no dudó. Se puso la chaqueta. Comprobó el fusil. 5 balas, no muchas, pero suficientes para intentarlo. Sabía que no podía seguir caminando toda la noche. Entre 2 formaciones de piedra, encontró un pequeño hueco protegido del viento. Reunió ramas y maleza y construyó un refugio bajo, tan estrecho que apenas cabía acostado dentro. Desde fuera parecía solo vegetación caída. Se arrastró dentro del escondite y apoyó el fusil contra el pecho. El silencio seguía siendo total. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo inquietante. Desde que había cruzado aquella línea que los soviéticos se negaron a atravesar, no había escuchado ningún sonido natural. Horas después, el suelo vibró levemente bajo su cuerpo. Algo pesado caminaba entre los árboles. El soldado abrió los ojos lentamente, manteniéndose completamente inmóvil. Los pasos eran lentos, pesados. Cada uno hacía que la nieve crujiera. Cuando finalmente la criatura pasó entre los árboles frente a su escondite, el soldado tuvo que contener el impulso de moverse. Aquello no se parecía a ningún animal que hubiera visto antes. Era alta, musculosa, con piel gris sin pelo. Sus brazos terminaban en garras capaces de desgarrar madera. Pero lo más perturbador era su rostro. No tenía ojos. La criatura avanzaba olfateando el aire y el suelo. Durante unos segundos pensó que pasaría de largo, pero una pequeña rama bajo su mano
cedió con un leve crujido. La cabeza de la criatura giró hacia él. El soldado comprendió al instante que no podía verlo, pero lo había escuchado y estaba acercándose. Cuando la criatura comenzó a avanzar hacia su refugio, el soldado tomó una piedra y la lanzó hacia otro punto del bosque. El sonido al golpear contra un tronco cambió inmediatamente la dirección de la bestia. El soldado salió de su escondite y comenzó a moverse entre los árboles. Pero pronto comprendió que el problema no era solo el sonido. La criatura también olía. No tardó en volver a sentir sus pasos acercándose. Disparó una vez cuando la vio aparecer entre los árboles. La bala impactó en su torso, pero la criatura apenas reaccionó. Simplemente cambió su trayectoria y se lanzó hacia él. El soldado corrió. La persecución que siguió se prolongó durante lo que parecieron horas. Varias veces logró distraerla arrojando piedras o golpeando ramas contra los árboles. Cada vez que la criatura reaccionaba a un ruido lejano, él aprovechaba para cambiar de dirección. Pero la bestia era persistente. En un momento logró alcanzarlo lo suficiente como para lanzarse contra él. El soldado apenas logró apartarse y una de las garras le abrió profundamente el brazo. La sangre comenzó a correr. La criatura se detuvo. Inhaló el aire. Había detectado el olor. A partir de ese momento la persecución se volvió aún más peligrosa. El soldado rasgó un trozo de tela, lo empapó con su sangre y lo arrojó hacia otra parte del bosque. Durante unos minutos la criatura siguió ese rastro falso. Eso le dio tiempo para seguir avanzando. En otra ocasión trepó a un árbol alto buscando refugio, pero pronto descubrió que la criatura también podía escalar. Recordó entonces algo que había notado antes. Los sonidos metálicos agudos parecían afectarla. Golpeó varias partes del fusil contra una roca, generando un sonido metálico intenso. La criatura reaccionó sacudiendo la cabeza como si aquel ruido le provocara dolor. Repitió la acción varias veces mientras descendía del árbol y corría nuevamente. Ese descubrimiento le permitió sobrevivir más de una vez durante la persecución. Finalmente, tras una larga huida entre árboles y nieve profunda, el bosque comenzó a abrirse. Frente a él apareció un pequeño pueblo abandonado. Casas de madera cubiertas de nieve, ventanas rotas, calles desiertas. Pero había algo más. En puertas, techos y postes colgaban campanillas de viento, cucharas, llaves y pequeños objetos metálicos que se movían con el viento produciendo un constante tintineo agudo. El soldado comprendió inmediatamente lo que significaba. Quienes habían vivido allí sabían que algo habitaba en ese bosque. Mientras avanzaba entre las casas, volvió a sentir las vibraciones en el suelo. La criatura había llegado. Apareció entre los árboles del borde del bosque. El sonido metálico del pueblo claramente le provocaba dolor, pero aún así avanzaba, paso a paso, decidida. El soldado tomó una de las campanillas de viento y esperó. Cuando la criatura se acercó lo suficiente, agitó la campanilla con fuerza junto a su cabeza. El sonido agudo resonó directamente en sus oídos. La criatura reaccionó con un grito de dolor y retrocedió violentamente, sacudiendo la cabeza. Se alejó hacia el bosque, pero antes de desaparecer, se detuvo. Giró su cabeza hacia el soldado y lanzó un gruñido lleno de furia antes de internarse otra vez entre los árboles. Esa noche el soldado se refugió dentro de una de las casas del pueblo. A la mañana siguiente, encontró algunas latas de conserva olvidadas en una despensa. Encendió un pequeño fuego en una estufa vieja y preparó un desayuno caliente. Después continuó su camino hacia el oeste, evitando patrullas y carreteras. Semanas más tarde logró cruzar la frontera y regresar a su país. Muchos pensaron que la historia de la criatura era solo una alucinación causada por el miedo y el frío. Pero él sabía la verdad. Los soldados soviéticos no lo habían dejado escapar. Lo habían empujado hacia aquel bosque, hacia el lugar donde incluso ellos tenían miedo de entrar.